Imagine un reencuentro inesperado que revela las profundas transformaciones de un país. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, conocido por su firme postura contra la delincuencia, se encuentra cara a cara con una figura de su pasado en una situación sorprendente. Este encuentro no solo arroja luz sobre los cambios en la nación, sino que también toca temas personales y sociales que pocos podrían haber previsto. Era una tarde calurosa en San Salvador. Bukele, tras una serie de compromisos oficiales, decidió visitar un mercado local, buscando reencontrarse con las raíces de su pueblo. Mientras caminaba entre los coloridos y concurridos puestos, algo llamó su atención. Una señora de pelo gris, vestida con ropa sencilla, vendía fruta en un pequeño puesto. Sus ojos mostraban la sabiduría de los años, pero también un evidente cansancio. Al acercarse, una oleada de reconocimiento le golpeó. Aquella mujer era la señora Mercedes, su profesora de primaria, que tantas veces le había animado a perseguir sus sueños. Había sido una mentora abnegada, siempre insistiendo en la importancia de la educación y la integridad. Bukele sintió una mezcla de sorpresa y tristeza. ¿Cómo era posible que alguien tan influyente en su educación estuviera ahora en una posición tan humilde? Decidido a comprender la situación, se acercó y la saludó respetuosamente. «Señora Mercedes, ¿se acuerda de mí?», preguntó, tratando de contener su emoción. La profesora levantó la vista, se ajustó las gafas y al cabo de unos segundos una sonrisa iluminó su rostro. «Nayib, mi querido alumno, ¿cómo podría olvidarlo?». Se abrazaron, atrayendo la atención de los curiosos. Tras los saludos iniciales, Bukele no pudo evitar preguntar: «¿Qué le trae por aquí, maestro? ¿Por qué trabaja en el mercado?». La señora Mercedes suspiró, mirándose las manos callosas. «La vida no siempre sale como la planeamos, Nayib. Cuando me jubilé, la pensión no era suficiente para cubrir los gastos básicos. Tuve que buscar la manera de complementar mis ingresos». Bukele sintió una pesadez en el corazón. La realidad de muchos pensionistas de su país estaba ahí personificada en alguien a quien respetaba tanto. Decidido a actuar, supo que aquella reunión no podía ser en vano. Lo que siguió fue una serie de acontecimientos que no solo cambiarían la vida de la señora Mercedes, sino que también pondrían de relieve la importancia de valorar a quienes han dedicado su vida a la educación. Una historia que resuena con empatía, acción y transformación. Tras su emotivo reencuentro en el mercado, Nayib Bukele y la señora Mercedes decidieron sentarse en un café cercano para hablar más tranquilamente. El presidente, visiblemente conmovido por la situación de su antigua profesora, quería comprender mejor los retos a los que ella y otros pensionistas se enfrentaban en el país. «Profesor», empezó Bukele, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «es inaceptable que alguien que ha dedicado su vida a la educación esté pasando por esto. Quiero saber más sobre las dificultades a las que se enfrentan usted y sus colegas». La señora Mercedes suspiró, mirando la taza de café que tenía delante. «Nayib, la realidad es que muchos de nosotros, tras años de servicio, recibimos pensiones que apenas cubren nuestras necesidades básicas, por no hablar de los gastos médicos, que aumentan con la edad. Muchos acaban recurriendo a trabajos informales para complementar sus ingresos». Bukele frunce el ceño, sintiendo una mezcla de indignación y tristeza. «Esto es algo que tiene que cambiar. Merecen respeto y dignidad tras años de servicio al país». La señora Mercedes sonrió ligeramente, pero había una sombra de escepticismo en sus ojos. «Bonitas palabras, querida, pero ya hemos oído promesas antes». El presidente se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban con determinación. «No son solo palabras, profesor. Me comprometo a revisar las políticas de pensiones y bienestar. Quiero garantizar que quienes han dedicado su vida al servicio público tengan una jubilación digna». El profesor enarcó una ceja, sorprendido por la vehemencia de Bukele. «Eso espero, Nayib. No por mí, sino por todos los que se enfrentan a esta realidad». Bukele asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. «Empezaremos inmediatamente, y quiero que formes parte de este proceso, aportando ideas y experiencias para que podamos construir políticas eficaces».
La señora Mercedes guardó silencio, un momento evaluando la sinceridad de su antiguo alumno. Si es por el bien de todos, aceptaré. Pero recuerde que los hechos hablan más que las palabras. El presidente sonrió sabiendo que aquello era el principio de un cambio significativo. Estoy completamente de acuerdo, profesor. Convirtamos estas palabras en acciones concretas. Tras su reencuentro con la señora Mercedes, su antigua profesora, Nayib Bukele, decidió actuar con rapidez. Convocó una reunión de urgencia con su equipo económico y sus asesores políticos para discutir la precaria situación de los pensionistas en El Salvador. No podemos permitir que quienes han dedicado su vida al servicio público vivan en condiciones indignas, dijo Bukele con determinación. Necesitamos una reforma a fondo del sistema de pensiones. El equipo presentó datos alarmantes. La mayoría de los pensionistas recibían pensiones insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, lo que obligaba a muchos a buscar trabajos informales para complementar sus ingresos. Señor presidente, intervino el ministro de Hacienda, una reforma de esta envergadura requerirá importantes recursos y se enfrentará a la resistencia de sectores privilegiados. Bukele no dudó. Sé que habrá desafíos, pero nuestra obligación es con el pueblo. Empiecen los estudios necesarios para implementar esta reforma. Mientras tanto, la noticia de la reunión entre Bukele y la señora Mercedes se extendió por las redes sociales, suscitando un acalorado debate. Muchos apoyaron la iniciativa del presidente, mientras que otros cuestionaron la viabilidad económica de una reforma de tal calado. Es fácil prometer, es difícil cumplir, comentó un analista político en un programa de televisión. ¿Será Bukele capaz de enfrentarse a las élites económicas y llevar a cabo esta reforma? La presión iba en aumento, pero Bukele se mantuvo firme. Convocó una rueda de prensa para anunciar oficialmente la propuesta de reforma de las pensiones. Este gobierno no va a eludir sus responsabilidades, declaró ante las cámaras. Vamos a garantizar una jubilación digna para todos los salvadoreños que han dedicado su vida al trabajo honrado. La reacción fue inmediata. Los sindicatos y las organizaciones de pensionistas expresaron su apoyo, mientras que los sectores empresariales manifestaron su preocupación por el impacto económico de los cambios. Necesitamos diálogo, dijo el presidente de la Asociación Empresarial. Una reforma de esta magnitud debe debatirse ampliamente para evitar consecuencias negativas para la economía. Bukele aceptó el reto y convocó mesas de diálogo con diversos sectores de la sociedad. Los debates fueron intensos, con momentos de tensión y desacuerdo. No podemos sacrificar el futuro económico del país, argumentó un representante empresarial. Y no podemos seguir descuidando a quienes construyeron nuestra nación, replicó un dirigente sindical. Las negociaciones se prolongaron durante semanas, pero Bukele no dio marcha atrás. Su determinación de honrar a quienes han servido al país hizo que las conversaciones siguieran adelante. Finalmente, tras intensos debates y ajustes de la propuesta original, se llegó a un consenso. La reforma de las pensiones se llevaría a cabo garantizando aumentos significativos de las pensiones y estableciendo mecanismos para asegurar la sostenibilidad económica del sistema. Este es un paso histórico para El Salvador, declaró Bukele en la ceremonia de firma de la reforma. Estamos corrigiendo una injusticia y construyendo un futuro más justo para todos. La noticia fue recibida con celebración por muchos y con cautela por otros. Pero una cosa era cierta. Bukele había demostrado valentía al abordar un tema complejo y delicado, reafirmando su compromiso con el pueblo salvadoreño. Tras semanas de intensas negociaciones, la propuesta de reforma de las pensiones de Nayib Bukele llegó finalmente a la Asamblea Legislativa. El ambiente era tenso, por un lado partidarios, que veían en la reforma una esperanza de justicia social, por otro opositores preocupados por la sostenibilidad económica del país. El día de la votación, Bukele decidió asistir en persona a la sesión plenaria, demostrando así su compromiso con la causa. Su inesperada presencia causó revuelo entre los parlamentarios y la prensa. Señoras y señores,
empezó diciendo Bukele cuando le invitaron a intervenir. Estamos ante una oportunidad histórica de corregir una injusticia que dura ya décadas. No se trata solo de números o estadísticas, sino de vidas humanas que han dedicado su trabajo y esfuerzo a construir nuestra nación. Mientras hablaba, algunos diputados de la oposición murmuraban cuestionando la viabilidad financiera de la reforma. Uno de ellos, conocido por su postura crítica, interrumpió: «Presidente, ¿cómo piensa financiar esta reforma sin poner en peligro la economía nacional?». Bukele, manteniendo la calma, respondió con firmeza: «Aplicaremos medidas de austeridad en sectores no esenciales y lucharemos con rigor contra la corrupción. Cada céntimo malversado es un céntimo que falta para nuestros pensionistas. Además, promoveremos la colaboración público-privada para estimular el crecimiento económico y aumentar los ingresos». El diputado replicó: «Bonitas palabras, pero ¿dónde están las garantías?». En ese momento Bukele hizo una pausa, miró directamente al diputado y dijo: «La garantía está en la voluntad del pueblo que nos eligió para que le representáramos y protegiéramos. No podemos dar la espalda a quienes nos han confiado sus vidas y su futuro». La declaración provocó un caluroso aplauso de la mayoría de los presentes. La oposición, sin argumentos sólidos que rebatir, se vio presionada por la opinión pública y la fuerte presencia de Bukele. Al final del discurso, se procedió a la votación. Con una mayoría significativa se aprobó la reforma de las pensiones, que garantiza un aumento del 30% de las mismas y establece una pensión mínima de $400, tal y como había prometido Bukele. Mientras la señora Mercedes veía la retransmisión en directo, no pudo contener las lágrimas. Su antiguo alumno había cumplido su promesa, llevando esperanza y dignidad a miles de pensionistas como ella. Con la aprobación de la reforma de las pensiones, Nayib Bukele consolidó su posición como líder comprometido con el bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, la aplicación de los cambios ha planteado importantes retos, especialmente en lo que respecta a la sostenibilidad financiera del país. Para debatir los próximos pasos y garantizar la eficacia de las reformas, Bukele convocó una reunión con líderes empresariales, sindicatos y representantes de la sociedad civil. El objetivo era crear un plan conjunto que equilibrara los beneficios sociales con la estabilidad económica. «Estamos ante una oportunidad única», empezó Bukele, «pero tenemos que asegurarnos de que nuestras acciones de hoy no pongan en peligro el futuro de las próximas generaciones». Uno de los empresarios presentes planteó una preocupación: «Señor presidente, ¿cómo se equilibra el aumento de las pensiones con la necesidad de mantener la competitividad de las empresas y evitar subir los impuestos?». Bukele respondió con firmeza: «Entiendo sus preocupaciones. Por eso proponemos incentivos fiscales para las empresas que inviertan en programas de formación y bienestar para sus empleados. Además, estamos trabajando para reducir la burocracia y facilitar el entorno empresarial». Un líder sindical intervino: «Presidente, es crucial que estas medidas no perjudiquen a los trabajadores. Necesitamos garantías de que se mantendrán los derechos laborales». Bukele asintió: «Absolutamente. No se hará ninguna reforma a costa de los derechos de los trabajadores. Al contrario, pretendemos reforzar estas garantías al tiempo que promovemos un entorno económico sano». Las discusiones se prolongaron durante horas con acalorados debates e intercambios de ideas. Al final, se creó un comité multipartito para supervisar la aplicación de las reformas y garantizar que se escuchaba a todas las partes interesadas. «Este es un momento histórico», declaró Bukele al término de la reunión. «Juntos estamos construyendo un El Salvador más justo y próspero para todos». Los medios de comunicación nacionales e internacionales destacaron la iniciativa como un ejemplo de liderazgo colaborativo. Los titulares ensalzaban la capacidad del gobierno para unir a distintos sectores en favor de un objetivo común. Mientras la señora Mercedes veía las noticias, se sentía orgullosa de su antiguo alumno. Sabía que, aunque había retos por delante, la dirección tomada era la correcta. Tras la histórica aprobación de la reforma de las pensiones, Nayib Bukele consolidó su compromiso con la justicia social en El Salvador.
Los medios de comunicación internacionales destacaron la valentía del presidente al afrontar los retos económicos en beneficio de los pensionistas. Titulares como El Salvador da un paso valiente para proteger a sus ancianos y Bukele cumple su promesa electoral con la reforma de las pensiones aparecieron en periódicos de todo el mundo. En las redes sociales, hashtags como A Justice for Retirees y Bukele Honors Promise se hicieron virales y miles de usuarios expresaron su apoyo a los cambios aplicados. Los vídeos de pensionistas emocionados agradeciendo al gobierno el aumento de sus pensiones circularon ampliamente, tocando el corazón de muchos. Sin embargo, algunos sectores críticos cuestionaron la sostenibilidad a largo plazo de la reforma. Los economistas advirtieron de posibles impactos fiscales, mientras que los opositores políticos acusaron al gobierno de falta de transparencia en los estudios actuariales en los que se basó la reforma. En respuesta, Bukele reafirmó su compromiso con la responsabilidad fiscal y la transparencia. En una declaración nacional subrayó que la reforma se había planificado cuidadosamente para garantizar tanto el bienestar de los pensionistas como la estabilidad económica del país. Subrayó que se aplicarían medidas adicionales para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. La señora Mercedes, símbolo de esta lucha, se convirtió en una voz activa en la comunidad, participando en foros y debates sobre los derechos de los pensionistas. Su historia inspiró documentales y reportajes, subrayando la importancia de las políticas públicas dirigidas a los más vulnerables. Al final de este capítulo, queda claro que el liderazgo de Bukele ha traído cambios significativos a El Salvador. El camino que queda por recorrer requiere una vigilancia continua y la colaboración entre el gobierno y la sociedad para garantizar que los logros se mantengan y mejoren. La historia de la señora Mercedes y de tantos otros pensionistas es un poderoso recordatorio de que unas políticas públicas eficaces pueden transformar vidas y construir una nación más justa y próspera.